6. Diferencias entre cómo tu hijo te escucha a ti versus cómo escucha a otros adultos. Martha de Bail. Vamos a hablar de algo que sé que te ha pasado porque es prácticamente universal en la experiencia de ser padre o madre. Estás en una reunión familiar, o en casa de unos amigos, o en algún evento donde hay otros adultos presentes, y de repente escuchas a otro adulto pedirle algo a tu hijo. Puede ser un tío, puede ser una vecina, puede ser el papá de un amiguito, puede ser quien sea, y lo que pasa a continuación te deja completamente desconcertado. Tu hijo, ese mismo niño que parece tener un problema auditivo selectivo cuando tú le hablas. Ese niño que te hace repetir las cosas 15 veces antes de siquiera voltear a verte. Ese niño que actúa como si tus palabras fueran ruido de fondo que puede ignorar perfectamente. De repente, escucha a este otro adulto a la primera. No solo lo escucha, sino que obedece inmediatamente, responde con educación, hace lo que le pidieron sin chistar, sin quejarse, sin el drama que normalmente te hace a ti. Y tú te quedas ahí parado, preguntándote qué acaba de pasar. ¿Por qué tu hijo escucha a cualquier otro adulto menos a ti? ¿Qué tiene ese tío o esa vecina que tú no tienes? ¿Por qué sientes que eres la única persona en el mundo que tu hijo puede ignorar olímpicamente sin ninguna consecuencia? Déjame decirte algo antes de que sigamos. No estás solo en esto, no estás loco, no te lo estás imaginando. Esta diferencia en cómo los niños escuchan a sus padres versus cómo escuchan a otros adultos es un fenómeno real, documentado, estudiado por psicólogos y expertos en desarrollo infantil. Y tiene explicaciones muy lógicas que hoy vamos a explorar a profundidad. Vamos a hablar de las 6 diferencias principales entre cómo tu hijo te escucha a ti versus cómo escucha a otros adultos. Y lo más importante, vamos a entender por qué pasa esto para que puedas dejar de tomártelo personal y empezar a ver la situación con nuevos ojos. La primera diferencia tiene que ver con algo fundamental, que se llama el efecto de la familiaridad y el ruido de fondo. Piensa en esto por un momento. Tu voz es probablemente el sonido que tu hijo más ha escuchado en toda su vida. Desde que estaba en tu vientre, tu voz ha sido una constante en su existencia. Te ha escuchado hablar miles de horas. Te ha escuchado dar instrucciones miles de veces. Te ha escuchado llamarlo por su nombre incontables ocasiones. Tu voz es tan familiar, tan constante, tan omnipresente en su vida, que en cierto sentido se ha convertido en parte del paisaje sonoro de su existencia. Es como el ruido del refrigerador en tu cocina. Está ahí todo el tiempo, pero ya ni lo notas porque tu cerebro ha aprendido a filtrarlo como ruido de fondo que no requiere atención especial. Cuando otro adulto le habla a tu hijo, es diferente. Esa voz es nueva, es diferente, es inesperada. El cerebro de tu hijo automáticamente le presta más atención porque no está acostumbrado a ella, porque representa algo fuera de lo ordinario, porque hay una novedad que captura su sistema de atención de manera automática. No es que tu hijo haya decidido conscientemente ignorarte y prestarle atención a otros. Es que su cerebro está programado para prestar más atención a los estímulos nuevos y menos atención a los estímulos familiares. Es un mecanismo de supervivencia evolutiva que nos ayuda a detectar cambios en el ambiente que podrían ser importantes. El problema es que en el contexto de la crianza, este mecanismo trabaja en tu contra. Además, está el factor de la frecuencia. Tú le hablas a tu hijo constantemente a lo largo del día. Le das instrucciones, le haces preguntas, le recuerdas cosas, le pides que haga esto o aquello. Hay un bombardeo constante de comunicación verbal que viene de ti hacia él. Y cuando hay demasiados estímulos del mismo tipo, el cerebro naturalmente empieza a filtrarlos para no sobrecargarse. Es como cuando vives cerca de una carretera con mucho tráfico. Al principio el ruido te molesta, pero después de un tiempo ya ni lo escuchas porque tu cerebro ha aprendido a ignorarlo. Tu hijo ha aprendido a filtrar tu voz de manera similar, no porque no le importes, sino porque es demasiado constante como para prestarle atención completa todo el tiempo. Otros adultos le hablan a tu hijo ocasionalmente, en situaciones específicas, por periodos cortos. No hay ese bombardeo constante.
No hay esa saturación de estímulos. Cada vez que otro adulto le habla, es un evento relativamente aislado que merece atención. Tú le hablas 100 veces al día. El tío le habla 3 veces en toda la visita. Es matemáticamente lógico que las 3 veces del tío reciban más atención que las 100 veces tuyas. La segunda diferencia tiene que ver con las expectativas y lo que está en juego en cada interacción. Cuando tú le pides algo a tu hijo, él ya tiene una idea bastante clara de qué va a pasar si no te hace caso. Sabe que probablemente vas a repetir la instrucción, sabe que vas a insistir, sabe que eventualmente vas a ceder o vas a enojarte, pero que al final la vida va a seguir más o menos igual. Ha tenido miles de interacciones contigo y ha aprendido exactamente cuáles son los patrones, cuáles son las consecuencias reales, cuánto puede estirar la liga antes de que se rompa. Sabe que tú lo vas a seguir queriendo aunque no te haga caso inmediatamente. Sabe que vas a seguir siendo su mamá o su papá pase lo que pase. Hay una seguridad en esa relación que paradójicamente reduce la urgencia de obedecer. Pero con otros adultos la situación es completamente diferente. Tu hijo no tiene toda esa información, no tiene todo ese historial, no sabe exactamente qué va a pasar si no hace caso. Hay una incertidumbre que genera precaución. No sabe si este adulto se va a enojar mucho, no sabe si va a haber consecuencias serias, no sabe cómo va a reaccionar si lo ignora. Esa incertidumbre hace que sea más seguro simplemente obedecer y evitar el riesgo de una situación incómoda o desconocida. Es como cuando tú manejas diferente en una calle que conoces perfectamente versus en una calle nueva que no conoces. En la calle conocida te relajas. Tal vez no respetas tanto los límites de velocidad porque sabes exactamente dónde están los topes y dónde hay policías. En la calle nueva vas con más cuidado porque no sabes qué esperar. Tu hijo hace lo mismo con los adultos. También está el factor de lo que el niño quiere proyectar hacia otros adultos versus hacia ti. Con otros adultos, tu hijo quiere verse bien, quiere causar una buena impresión, quiere que piensen que es un niño educado y obediente. Hay una motivación social para comportarse correctamente que no existe de la misma manera contigo. Contigo ya no tiene nada que demostrar. Ya tienes una opinión formada de él. Ya lo conoces en todas sus facetas. Con otros adultos todavía está construyendo esa impresión y quiere que sea positiva. La tercera diferencia es algo que muchos padres no consideran pero que tiene un impacto enorme, y tiene que ver con el tono, el contexto y la manera de dar instrucciones. Seamos honestos por un momento. Cuando le hablas a tu hijo en casa, en la rutina diaria, en el caos de la vida cotidiana, ¿cómo suena tu voz? Probablemente hay cansancio, probablemente hay frustración acumulada, probablemente hay ese tono de «ya te lo dije 1000 veces» que se filtra aunque no quieras. Probablemente estás haciendo otras cosas mientras le hablas. Estás cocinando y le gritas desde la cocina. Estás contestando mensajes mientras le das instrucciones. Estás pensando en 1000 cosas y tu atención está dividida. Las instrucciones que le das a tu hijo en el día a día muchas veces vienen cargadas de todo el peso de la relación, de todos los conflictos anteriores, de toda la historia compartida. Pero cuando otro adulto le habla a tu hijo, la interacción es completamente diferente. Ese adulto no tiene todo ese equipaje, no tiene toda esa frustración acumulada, no tiene todo ese cansancio. Probablemente le habla con calma, probablemente hace contacto visual, probablemente le da toda su atención en ese momento, porque es una interacción aislada, no parte de una cadena interminable de instrucciones. La manera en que ese adulto le pide las cosas suena diferente, se siente diferente, y el niño responde diferente. Esto no es para hacerte sentir mal, ni para decirte que estás haciendo todo mal. Es simplemente la realidad de la crianza diaria. No puedes darle a cada instrucción el mismo peso y la misma atención que le daría a alguien que solo interactúa con tu hijo ocasionalmente. Pero sí es importante estar consciente de esto, para que puedas hacer ajustes cuando sea posible. A veces vale la pena pausar lo que estás haciendo, ir a donde está tu hijo, ponerte a su nivel, hacer contacto visual y entonces dar la instrucción. Eso cambia completamente la dinámica.
También está el factor de que contigo las instrucciones muchas veces vienen en forma de pregunta o de sugerencia, en lugar de instrucción clara. Cosas como, ¿no crees que ya deberías recoger tus juguetes? ¿O qué te parece si te lavas las manos? Estas formulaciones suaves, que usamos porque no queremos ser autoritarios, en realidad confunden al niño porque no queda claro si es una opción o una obligación. Otros adultos tienden a ser más directos, porque no tienen la misma preocupación de preservar la relación a largo plazo. Le dicen, ven a sentarte aquí, en lugar de no quieres venir a sentarte aquí. Y esa claridad hace que sea más fácil para el niño entender qué se espera de él y actuar en consecuencia. La cuarta diferencia tiene que ver con la percepción de autoridad y la estructura de poder en diferentes contextos. En tu casa, con tu familia, tu hijo te conoce demasiado bien. Te ha visto en tus mejores momentos, pero también en tus peores momentos. Te ha visto perder la paciencia. Te ha visto ceder cuando dices que no vas a ceder. Te ha visto decir cosas que después no cumples. Te ha visto ser inconsistente. Te ha visto dudar. Te ha visto cometer errores. Todo esto es normal y humano, pero tiene el efecto de erosionar un poco esa imagen de autoridad absoluta que otros adultos pueden proyectar. Otros adultos que interactúan con tu hijo ocasionalmente no tienen esa misma exposición. Tu hijo los ve en contextos limitados, generalmente cuando están presentando su mejor versión, cuando están en control, cuando proyectan seguridad y autoridad. No los ha visto perder los estribos. No los ha visto ceder ante berrinches. No los ha visto en pijama a las 6 de la mañana sin haber dormido bien. Hay una distancia que permite que la autoridad se mantenga intacta. Hay un misterio que genera respeto casi automático. Piensa en cómo funciona esto en otros contextos de tu propia vida. Tu jefe en el trabajo probablemente proyecta más autoridad que tu pareja en casa, no porque tu pareja sea menos capaz o menos respetable, sino porque a tu pareja la conoces en toda su humanidad y a tu jefe lo conoces principalmente en su rol profesional. Con tu jefe hay una distancia que preserva la autoridad. Con tu pareja hay una intimidad que la hace más difusa. Lo mismo pasa entre tú y tu hijo. Eres demasiado cercano, demasiado conocido, demasiado humano ante sus ojos, como para tener esa autoridad automática que tienen los adultos más distantes. También hay algo interesante en cómo los niños perciben las diferentes esferas de autoridad. En la escuela, la maestra es la autoridad. En casa del vecino, el vecino es la autoridad. En el parque con el entrenador es la autoridad. Hay una especie de código no escrito que dice que en cada espacio hay alguien que manda y hay que hacerle caso a esa persona. En tu casa, tú eres la autoridad, pero también eres mil cosas más. Eres el proveedor de comida, eres el que da abrazos, eres el compañero de juegos, eres el que consuela cuando hay miedo. Todos esos roles se mezclan y hacen que el rol de autoridad sea menos claro, menos definido, más fácil de cuestionar. La quinta diferencia tiene que ver con el agotamiento del sistema de autocontrol y la distribución de recursos emocionales. Tu hijo tiene una cantidad limitada de energía para el autocontrol y la obediencia. Es como un tanque que se va vaciando a lo largo del día. Cada vez que tiene que hacer algo que no quiere hacer, cada vez que tiene que controlar un impulso, cada vez que tiene que regular una emoción, está gastando combustible de ese tanque. Y la realidad es que tu hijo gasta la mayor parte de ese combustible con otras personas, no contigo. En la escuela tiene que escuchar a la maestra, tiene que seguir las reglas, tiene que controlarse frente a sus compañeros. Cuando está con otros adultos, tiene que portarse bien, tiene que ser educado, tiene que hacer lo que le piden. Todo esto consume recursos de autocontrol. Para cuando está contigo, especialmente al final del día, ese tanque está prácticamente vacío. Ya no le queda energía para escucharte con atención. Ya no le queda capacidad para obedecer sin resistencia. Ya no le queda paciencia para hacer lo que le pides sin quejarse.
No es que te respete menos que a otros adultos. Es que con otros adultos todavía tiene combustible y contigo ya se le acabó. Esto explica por qué muchas veces el comportamiento es peor en la tarde que en la mañana. Peor en casa que fuera de casa. Peor contigo que con personas menos cercanas. No estás recibiendo lo mejor de tu hijo porque lo mejor de tu hijo ya se lo dieron a todos los demás. Estás recibiendo lo que queda después de que gastó todos sus recursos siendo obediente y atento con el resto del mundo. Es injusto en cierto sentido, pero también es una señal de que eres su lugar seguro. Contigo puede soltar todo el esfuerzo de portarse bien porque sabe que lo vas a seguir queriendo aunque esté en su peor momento. Con otros adultos no tiene esa seguridad, así que tiene que mantener el esfuerzo aunque esté agotado. La sexta diferencia, y esta es crucial para entender todo el panorama, tiene que ver con la cantidad de información que tu hijo tiene que procesar de ti versus de otros adultos. Tú le hablas mucho. Le hablas sobre muchas cosas, en muchos momentos, de muchas maneras. Hay instrucciones mezcladas con preguntas, mezcladas con comentarios, mezclados con regaños, mezclados con expresiones de cariño. Es un flujo constante de comunicación verbal que puede ser abrumador para un cerebro en desarrollo. Y cuando hay demasiada información, el cerebro tiene que filtrar, tiene que decidir qué es importante y qué puede ignorar. Lamentablemente, muchas de tus instrucciones caen en la categoría de cosas que se pueden ignorar, porque hay tantas que no todas pueden ser urgentes. Otros adultos le hablan a tu hijo menos frecuentemente y generalmente sobre cosas más específicas y limitadas. Cuando el vecino le dice a tu hijo que no pise las flores, es una instrucción clara, específica, aislada. No viene mezclada con otras 20 cosas que el vecino le dijo en los últimos 30 minutos. Es fácil de procesar, fácil de entender, fácil de obedecer. La señal es clara porque no hay ruido alrededor. También está el factor de que tu hijo ha aprendido a leer entre líneas contigo de una manera que no puede hacer con otros adultos. Sabe cuándo hablas en serio y cuándo no. Sabe cuándo una instrucción es negociable y cuándo no lo es. Sabe cuándo puede ignorarte sin consecuencias y cuándo mejor hace caso. Toda esta información la ha acumulado a lo largo de años de convivencia contigo. Con otros adultos no tiene esa información. No puede predecir también las consecuencias. Así que es más seguro simplemente obedecer por si acaso. Ahora, después de explorar estas 6 diferencias, quiero que nos detengamos un momento a reflexionar sobre qué significa todo esto y qué podemos hacer al respecto. Primero y más importante, necesitas entender que esto no es un reflejo de cuánto te quiere tu hijo, ni de cuánto te respeta. Es simplemente el resultado de la dinámica particular que existe entre padres e hijos, una dinámica que es diferente a cualquier otra relación que tu hijo tiene en su vida. No te está eligiendo ignorar a ti específicamente, está respondiendo a una serie de factores psicológicos, neurológicos y relacionales que hacen que su comportamiento contigo sea diferente al comportamiento con otros. Segundo, hay cosas que puedes hacer para mejorar la situación aunque no puedas eliminarla por completo. Una de las más importantes es reducir la cantidad de instrucciones verbales que le das. Sé selectivo con lo que dices. Elige tus batallas. No comentes ni instruyas sobre cada pequeña cosa. Cuando todo es importante, nada es importante. Pero cuando reservas tu voz para las cosas que realmente importan, tu hijo aprende que cuando hablas es porque hay algo que vale la pena escuchar. Tercero, trabaja en la manera en que das las instrucciones. Antes de hablar, asegúrate de tener la atención de tu hijo. Ve a dónde está, ponte a su nivel, haz contacto visual. Tal vez toca su hombro suavemente para que su cerebro registre que viene información importante. Entonces da la instrucción de manera clara, directa, específica. No preguntes, no sugieras, instruye. Y después de dar la instrucción, espera. No repitas inmediatamente, no agregues más palabras, solo espera en silencio mientras tu hijo procesa y decide actuar. Cuarto, sé más consistente con las consecuencias. Una de las razones por las que tu hijo puede ignorarte es porque ha aprendido que muchas veces no pasa nada si lo hace. Si quieres que tus palabras tengan peso, tienen que venir respaldadas por acciones consistentes.
Cuando dices algo, cúmplelo. Cuando anuncias una consecuencia, aplícala. Con el tiempo, tu hijo aprenderá que cuando hablas, hablas en serio y empezará a prestar más atención. Quinto, acepta que cierto nivel de esta diferencia es normal y probablemente no va a desaparecer por completo. Los niños siempre van a comportarse un poco diferente con sus padres que con otros adultos. Es parte de la naturaleza de la relación. Lo que puedes hacer es minimizar la brecha, pero no eliminarla. Y eso está bien. No necesitas que tu hijo te trate exactamente igual que trata a la vecina o al maestro de deportes. Necesitas que te trate con respeto básico, que escuche cuando es importante, que obedezca en los temas que realmente importan. El resto es ruido que puedes aprender a soltar. Sexto, recuerda que esto también es una etapa. El cerebro de tu hijo está en desarrollo. Su capacidad de atención está madurando. Su entendimiento de las relaciones está evolucionando. Lo que hoy parece imposible va a ir mejorando con el tiempo. Cada año que pasa, tu hijo tiene más recursos cognitivos para prestar atención, más capacidad de autocontrol, más entendimiento de por qué es importante escuchar y respetar a sus padres. No tienes que resolver todo hoy, solo tienes que seguir guiando con amor y paciencia mientras tu hijo crece. Séptimo, y esto es importante, no compares públicamente ni hagas sentir mal a tu hijo por esta diferencia. No le digas cosas como ¿por qué a tu tío sí le haces caso y a mí no? Esto solo genera vergüenza y resentimiento. No genera cambio positivo. Si quieres abordar el tema, hazlo en privado, con calma, desde la curiosidad en lugar del reproche. Puedo notar que a veces te cuesta más escucharme a mí que a otros adultos, y me gustaría entender qué pasa. Esta aproximación abre el diálogo en lugar de cerrarlo. Octavo, busca momentos de conexión positiva, donde no estés dando instrucciones ni pidiendo nada. Muchas veces los padres caemos en el patrón de que casi toda nuestra comunicación con los hijos es transaccional. Haz esto, no hagas aquello, ya terminaste eso, acuérdate de lo otro. Si eso es todo lo que tu hijo escucha de ti, es lógico que empiece a filtrarte. Necesita escuchar también cosas que no sean instrucciones. Te quiero, me encanta pasar tiempo contigo, qué chistoso eres, qué bien te salió eso. Cuando la relación tiene esa base positiva, las instrucciones necesarias se reciben mejor. Noveno, modela el tipo de escucha que quieres ver. Cuando tu hijo te habla, ¿realmente lo escuchas con atención o estás viendo el teléfono, pensando en otras cosas, dando respuestas automáticas sin realmente procesar lo que te dice? Los niños aprenden más de lo que ven que de lo que les decimos. Si quieres que tu hijo te escuche con atención, demuéstrale qué se ve eso escuchándolo a él de esa manera. Y finalmente, ten paciencia contigo mismo. Ser padre es el trabajo más difícil del mundo y no viene con manual de instrucciones. Vas a cometer errores, vas a perder la paciencia, vas a tener días donde todo sale mal. Eso no te hace mal padre ni mala madre, te hace humano. Lo importante es que sigas intentando, que sigas aprendiendo, que sigas buscando maneras de conectar con tu hijo y de mejorar la relación. El hecho de que estés aquí, escuchando esto, tratando de entender por qué tu hijo te escucha diferente, ya dice mucho de qué tipo de padre o madre eres. Tu hijo te ama profundamente, aunque a veces no lo demuestre de la manera que te gustaría. Te ama tanto que puede darse el lujo de ser imperfecto contigo, porque sabe que tu amor no está condicionado a su comportamiento perfecto. Eso es un regalo que le has dado, la seguridad de ser amado incondicionalmente. Y aunque a veces ese regalo se manifiesta de maneras frustrantes, como que te ignora mientras le hace caso a todo el mundo, en el fondo es una señal de que has hecho algo muy bien. Así que la próxima vez que otro adulto logre que tu hijo escuche a la primera mientras tú llevas 15 minutos tratando de que te haga caso, respira profundo y recuerda todo lo que hablamos hoy. No es personal, no es porque no te quiera, no es porque seas mal padre o mala madre. Es simplemente la naturaleza única y complicada y hermosa de la relación entre padres e hijos, y aunque es frustrante,
También es un privilegio ser esa persona especial con la que tu hijo puede ser completamente auténtico. Te mando un abrazo enorme y toda la paciencia del mundo. Lo estás haciendo mejor de lo que crees.